Bienvenidos al Círculo de los Caballeros. El día de hoy tengo un episodio muy especial titulado Lo que mi abuelo me enseñó sobre la vida y la muerte. Este video es para ayudar a las personas a sobrellevar la muerte de un ser querido y entender que aunque es doloroso, forma parte del ciclo de la vida. Afortunadamente mi abuelo me enseñó a mí y me gustaría compartir con ustedes un poco de la sabiduría que me dejó. Aprendí demasiado de mi abuelo y no fue por medio de consejos, él no acostumbraba a darlos. Lo aprendí por medio de sus acciones y una que otra historia que me compartía. Es muy probable que en ocasiones hable de mi abuelo en presente, porque como dice Cancerbero, no se muere quien se va, solo se muere el que se olvida. Primero, me gustaría describirlo como era físicamente. Un hombre alto de 1,85 de estatura, fornido, pero con una panza pronunciada. Amaba la comida. Un hombre a primera vista serio, reservado, pero siempre bien vestido con sus pantalones de vestir, su camisa planchada, su chamarra rompevientos, bien cortado de cabello y bien peinado, sus zapatos boleados y le encantaba ponerse mucho perfume. De hecho, el meme de Facebook sobre el perfume en forma de una botita, ese lo tenía mi abuelo. Claro, hace mucho que se le había terminado, pero le gustaba tenerlo de adorno. A mi abuelo lo operaron de cataratas, entonces solía usar lentes de contacto de día y en la noche sus lentes gruesos para descansar. Mi abuelo estudió hasta sexto de primaria. En esa época era el nivel más alto de estudios, o al menos para las personas de clase baja, pero siempre le encantó leer, tenía muchos libros de todo tipo, nunca dejó de aprender. Fue un hombre muy letrado. Mi abuelo no era de decir groserías, excepto cuando venían sus amigos o su hermano a visitarlo. Le encantaba contar sus chistes colorados, como decía mi abuela. En las noches, en su cuarto le encantaba ver El Chavo del Ocho. No paraba de reír y a mí me encantaba escucharlo. Mi abuelo era un hombre de carácter fuerte. Su presencia era imponente. A veces cuando se enojaba o se desesperaba alzaba la voz. Una voz fuerte y grave. Tal vez las personas que no lo conocían podrían asustarse, pero las personas que lo conocíamos sabíamos que mi abuelo a veces no escuchaba bien, por lo tanto elevaba la voz. Además, yo diría que tenía un exceso de pasión, que para él era difícil de controlar. Una vez me contó que cuando era niño y era la hora de comer, su mamá le sirvió a cada uno de su familia una pequeña porción de carne, para que alcanzaran para todos. Entonces, lo que hacía mi abuelo para que no se le terminara tan rápido su porción, agarraba una tortilla y cuando le iba a dar la mordida, le jalaba su carne por el otro extremo de la tortilla, para que no se le acabara tan rápido, claro. Pero eso le costaba una buena regañada de su mamá por terminarse las tortillas. Y esa pequeña anécdota mi abuelo me la contaba encantado de la vida, pero claro, entiendo por qué le daba risa platicarlo, ya que al verlo desde la perspectiva de mi abuelo, él no se enfocaba en las carencias que tenía en aquel entonces, sino en los buenos momentos que pasó con su familia. Después de que me contó esa historia, entendí muchas cosas sobre él, por ejemplo, el por qué era tan abastecido en la despensa, y prácticamente en todo lo que compraba, pero lo más importante, entendí por qué le fascinaba la comida. Siempre que llegaba al comedor y veía toda la comida que había, no dudaba en soltar sus frases que hasta el día de hoy sigo atesorando con mucho cariño, las cuales son: mira nomás, esto es un manjar, qué chulada, esto es una joyita. Me encantaba escucharlas. Cuando mi abuelo se servía su comida, yo veía su plato súper lleno, como en las caricaturas de los 90s, que se iba formando una torre de comida. Y por supuesto, para mi abuelo no podía faltar su coca bien fría. Desgraciadamente mi abuelo tenía diabetes y era hipertenso, pero quien lo viera comer y disfrutar de la vida, lo dudaría como lo llegué a dudar yo en su momento. Pero antes de seguir con la historia, quiero aclarar que mi abuelo sí se cuidaba, tomaba sus pastillas diario y sus ajos en la madrugada, y nunca necesitó inyectarse insulina. Pero claro, no se limitaba ni en la comida ni en el refresco, ni en uno que otro dulce de vez en cuando. Creo que siempre supo que era más fuerte que la mayoría de las personas, hablando de su fuerza de voluntad, o tal vez solo estaba dispuesto a vivir la vida al máximo, aceptando las consecuencias que eso podría conllevar. Un día, un sábado por la noche, recibió una llamada, que uno de sus hijos había tenido un accidente de trabajo, y aunque su hijo se encontraba bien, la realidad es que mi abuelo se fue a dormir muy preocupado. Al día siguiente que se levantó para desayunar con nosotros, al entrar al comedor nos percatamos que no estaba hablando bien. Además, en ese momento se encontraba de pie y tuvo que recargarse en una silla porque empezó a tambalearse. En ese entonces yo tenía 13 años y no sabía qué le estaba pasando. Estaba muy preocupado y no sabía qué hacer ni cómo ayudarlo. Mi abuelo me veía y pudo ver mi cara de preocupación, y las únicas palabras que llegó a pronunciar en ese momento fueron: todo está bien. Cuando escuché eso no podía creer lo que mi abuelo me decía. Podía esperar que me dijera cualquier cosa, como me siento mal, o pide ayuda, o llama a una ambulancia, pero en lugar de eso prefirió darle calma a su pequeño nieto. En su momento más vulnerable, se preocupaba por mí. Ese es mi abuelo, una persona extraordinaria. Después que lo ingresaron al hospital, los médicos le dijeron a mi familia que había sufrido una trombosis, pero que no había sido la única a lo largo de su vida, sino que había llegado a tener 6. Para quien no sepa qué es una trombosis, en términos generales es la formación de un coágulo en un vaso sanguíneo, lo que obstruye el flujo sanguíneo. Estuvo internado en el hospital por semanas,
hasta que los médicos decidieron darlo de alta. Para ser sincero, cuando trajeron a mi abuelito aún no se veía bien. La mayoría del tiempo no se encontraba consciente, y cuando lograba estarlo decía que le dolía su pie. Creo que la mayoría de las personas sabemos lo que significa la palabra gangrena, pero verlo con tus propios ojos es totalmente diferente, porque realmente no sabes cómo se ve en realidad, y como podrán imaginar, a mi abuelo se le estaba gangrenando el pie. Lo empezaba a tener negro y no se le quitaba. Rápidamente mi familia lo volvió a llevar al hospital, y los médicos les dijeron que tenían que cortarle el pie, o si no se le seguiría extendiendo. Fue una situación y una lección difícil para mi familia, pero por suerte escogieron la mejor, así que los médicos decidieron amputarle hasta el muslo para prevenir la propagación. Cuando mi familia me dio la noticia que mi abuelo ya no tendría una pierna, sinceramente estaba preocupado sobre la reacción que tendría mi abuelo, si se deprimiría, si estaría enojado, si estaría arrepentido de no haberse cuidado más. Pasaron miles de pensamientos por mi cabeza, y cuando trajeron a mi abuelo a casa pude ver que al haberle amputado la pierna empezó a mejorar drásticamente día con día. Esa panza pronunciada que tenía desapareció por completo. Ahora parecía que tenía un hueco en su estómago, de tan delgado que se encontraba, pero lo veía estable. Pensé que aún no estaba consciente de que ya no tenía una pierna, y por eso su actitud tan calmada, pero la realidad es que mi abuelo estaba feliz de seguir vivo. Incluso puedo decir con seguridad que ese brillo que siempre tuvo en sus ojos resplandecía mucho más. Era increíble ver cómo mi abuelo no había perdido su sentido del humor ni su amor por la comida. Y ahí estaba mi abuelo dándome otra lección más de vida, y seguramente ni siquiera él sabía que me la estaba dando. Pero las lecciones nunca terminaban. Él solía recitar un poema muy a menudo, el cual es el siguiente: muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ella puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Este poema se titula En paz y es de Amado Nervo. Mi abuelo nunca lo decía completo, sino por partes de las que se iba acordando. No se lo declamaba a una persona en particular, simplemente se la pasaba declamándosela a la vida. Y no con esto quiero decir que mi abuelo nunca tuvo miedo a la muerte. Claro que había momentos que tenía miedo, pero siempre nos tuvo a nosotros, su familia, para darle desahogo. Pero la realidad es que mi abuelo siempre fue valiente. Pero como sabrán, ser valiente no significa no tener miedo, significa enfrentar las situaciones incluso con miedo. Pasó el tiempo, y después de unos meses que se encontraba perfectamente, nos dijo a todos que quería volver a caminar. Sinceramente no lo podía creer. Un hombre de 80 y tantos años queriendo volver a caminar. ¿Es eso posible? ¿Tiene la fuerza para hacerlo? Pensé que se encontraba cómodo como estaba. Fueron las preguntas que me hice en mi cabeza al escucharlo. Afortunadamente mi familia pudo comprarle su prótesis, adaptaron un espacio en la casa donde pusieron 2 tubos de lado a lado, y en el centro se ponía mi abuelo sentado con su prótesis, listo para pararse, y así lo hizo. Mi abuelo estaba de pie, y no solo eso, sino que empezó a caminar. Fue un momento extraordinario ver cómo una de las personas que más amo en la vida seguía demostrándome lo que uno puede lograr si se lo propone. Esa voluntad de acero muy pocas personas la tienen, y afortunadamente mi abuelo la tenía. Mi abuelo siguió colocándose su prótesis varias veces a la semana, pero siempre fue en ese espacio adaptado. Pero para él era suficiente. Estoy seguro que él conocía perfectamente sus fortalezas como sus limitaciones. Por eso es que se encontraba satisfecho, porque había estirado sus límites lo más que pudo. Un domingo por la tarde, a la edad de 88 años, mi abuelo se encontraba en su cuarto, respirando con aspereza. Es ahí cuando todos supimos lo que eso significaba. Así que entré para despedirme. Le di un beso en la mejilla, le dije lo mucho que lo amaba, le dije que todo estaba bien. Después de un momento breve, mi abuelo se había ido a su paraíso.